Para la reacción en fase gaseosa, monóxido de carbono más dióxido de nitrógeno para dar dióxido de carbono más monóxido de nitrógeno, vemos que está perfectamente ajustada, me dicen que la ecuación de velocidad es V es igual a la constante de velocidad por la concentración de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado, es decir, el orden de la reacción es 2. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. La velocidad de desaparición del CO es igual a la de desaparición del NO2. Vamos a ver esto. Bien, por definición, la velocidad respecto del CO sería menos, porque es de desaparición, 1 partido por A, siendo A el coeficiente estequiométrico, derivada de la concentración de CO respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Mientras que la velocidad de descomposición del NO2 sería menos 1 partido por B, pongamos, derivada de la concentración de NO2 respecto del tiempo. Observamos que en este caso tant A es igual a B. ¿De acuerdo? Entonces, si A es igual a B, podemos llegar a la conclusión de que ambas velocidades van a ser iguales, dado que desaparecen exactamente una molécula o dos moléculas, tres moléculas por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Al tener el mismo coeficiente estequiométrico reaccionan exactamente igual, con lo cual podemos afirmar que la primera es cierta. ¿De acuerdo? Cierto. La segunda, la constante de velocidad no depende de la temperatura porque la reacción se produce en fase gaseosa. Esta no es cierta, es falsa. Por la sencilla razón de que el hecho de que transcurra en fase gaseosa es totalmente irrelevante a efectos de la constante de velocidad. La constante de velocidad, por la ecuación de Arrhenius, depende del factor de frecuencia, que ya sabemos que está relacionado con el número de colisiones efectivas, por E elevado a menos la energía de activación partido por RT, o lo que es lo mismo, A partido por E elevado a la energía de activación partido por RT. Y sabemos perfectamente que cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, el exponente disminuye, la exponencial disminuye, pero la constante aumenta. Luego sabemos entonces que al variar la temperatura, la constante va a variar siempre, independientemente de si es en fase gaseosa o no. Así que la segunda es falsa. Tercero, el orden de reacción es 2. Eso es cierto. Y es obvio porque ya me dan directamente la ecuación. Es decir, que el orden de reacción es 2 es cierto. Y es cierto sencillamente porque me están dando en el enunciado ya que V es K por la concentración de nitrógeno elevado de dióxido de nitrógeno elevado a 2. Luego aquí tenemos el orden de reacción. 2. D. En este caso lo que me preguntan es, el orden de reacción respecto al monóxido de carbono es 0 y también es cierto, porque como vemos en la ecuación no aparece el monóxido de carbono por ningún sitio, pero interviene en la reacción. Entonces esto significa que la velocidad en realidad sería de este tipo, CO elevado a 0. Por eso no aparece en la ecuación.